En las horas más oscuras de la madrugada, cuando el mundo duerme, las tinieblas se mueven tejiendo sus planes en silencio. Es precisamente en este momento, alrededor de las 3 a.m., cuando la oración se convierte en una herramienta poderosa, capaz de romper las cadenas, desatar milagros y traer la luz de Dios a nuestras vidas. En este video, exploraremos 10 impactantes casos bíblicos que demuestran la importancia de orar en la madrugada. Desde la liberación de prisioneros hasta la sanidad de los enfermos, veremos cómo Dios actúa poderosamente cuando su pueblo se levanta en oración durante las horas más críticas. Prepárate para descubrir cómo la oración en la madrugada puede transformar tu vida y fortalecer tu conexión con el Todopoderoso. Puede abrir las puertas del cielo y transformar tu realidad, permitiéndote sentir la presencia de Dios como nunca antes. Primer caso: el poder de la oración sobre los demonios. En Marcos 9:29, Jesús nos enseña una verdad profunda sobre el mundo espiritual. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí, Jesús está hablando de la expulsión de un demonio que los discípulos no pudieron sacar. Es una lección clara de que el poder sobre el mundo espiritual no depende de nuestras habilidades o esfuerzos humanos, sino de nuestra conexión con Dios a través de la oración. La oración no es solo una petición, es un acto de fe y un canal directo que nos da autoridad en el mundo espiritual. Cuando oramos, especialmente con el corazón sincero y en momentos de gran vulnerabilidad como la madrugada, estamos ejerciendo un poder que incluso los demonios no pueden resistir. Es una confirmación de que, aunque las fuerzas del mal intenten interferir en nuestras vidas, la oración nos da la victoria en el nombre de Jesús. Segundo caso: el poder de la oración en el embarazo. En Lucas 1:13, el ángel le dice a Zacarías: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan». Este versículo es una poderosa muestra de cómo la oración puede influir directamente en situaciones tan significativas como el embarazo. Zacarías y Elizabeth habían orado durante años por un hijo, y aunque pareciera imposible debido a su edad avanzada, Dios escuchó sus oraciones. Aquí vemos que la oración no solo fue escuchada, sino que también movió el mundo espiritual para que ocurriera un milagro. La concepción de Juan el Bautista fue una respuesta directa a la fe y persistencia en la oración de sus padres. Este caso nos recuerda que, cuando oramos, incluso en situaciones que parecen imposibles, Dios puede intervenir de maneras sorprendentes y transformadoras. Tercer caso: el poder de la oración contra los enemigos. En Isaías 37:16-17, el rey Ezequías eleva una poderosa oración a Dios cuando el imperio de Asiria amenaza con destruir Jerusalén. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Este clamor del rey Ezequías es un acto de total dependencia de Dios frente a un enemigo imponente. Asiria era un imperio temido, y su ejército parecía invencible. Sin embargo, Ezequías no se dejó intimidar por las circunstancias. En lugar de rendirse, llevó su causa directamente a Dios en oración, reconociendo su soberanía sobre todos los reinos de la tierra. Ahora, si avanzamos a los versículos 36 y 37, vemos el resultado de esa oración. «Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, y regresó a Nínive, y se quedó allí». Estos versículos muestran la respuesta divina a la oración del rey Ezequías. El ángel de Jehová intervino de manera milagrosa, eliminando a un vasto número de soldados asirios durante la noche. Lo que parecía una derrota inminente se transformó en una victoria completa para Jerusalén, todo gracias al poder de la oración. Este caso nos enseña que,
Cuando enfrentamos enemigos o amenazas que parecen insuperables, la oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia y protegernos de cualquier adversidad. Cuarto caso, el poder de la oración en grupo para la liberación. El poder de la oración en grupo es algo que se menciona repetidamente en la Biblia, y en este caso exploraremos cómo la oración colectiva puede llevar a la liberación. En Éxodo 3:9, Dios dice a Moisés: «El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen». Aquí vemos cómo el clamor conjunto del pueblo de Israel, que sufría bajo la opresión de Egipto, llegó hasta los oídos de Dios. Esta oración colectiva fue el catalizador que llevó a su liberación. Dios no solo escuchó, sino que actuó poderosamente en respuesta a las súplicas de su pueblo. Siguiendo con 2 Crónicas 7:14, se nos recuerda el poder de la oración de un pueblo unido. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Este versículo subraya la importancia de la unidad en la oración. Cuando un grupo de personas se une en arrepentimiento y oración, buscando el rostro de Dios, Él promete escuchar y responder, trayendo perdón y sanidad. Por último, en Mateo 18, 19, 20, Jesús enfatiza el poder de la oración en grupo. «Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Este versículo es una promesa directa de que la presencia de Dios está en medio de aquellos que se reúnen en oración, y que sus peticiones serán escuchadas y respondidas. En conjunto, estos versículos nos muestran que la oración en grupo tiene un poder especial para lograr liberación y mover la mano de Dios. Cuando nos unimos en fe y oramos juntos, no solo nos fortalecemos mutuamente, sino que también invitamos a la presencia de Dios a intervenir en nuestras circunstancias de una manera poderosa y liberadora. Quinto caso, el poder de la intercesión en la oración. El poder de la intercesión es evidente en la historia de Moisés, cuando el pueblo de Israel se desvió y adoró un becerro de oro, provocando la ira de Dios. En Éxodo 32, vemos cómo Dios estaba decidido a destruir al pueblo por su idolatría, pero Moisés, actuando como intercesor, rogó a Dios para que no lo hiciera. En el versículo 12, Moisés suplica a Dios diciendo: «Apártate de tu ira feroz y aléjate de este mal contra tu pueblo». Aquí, Moisés muestra su profundo amor y compromiso por el pueblo, pidiendo a Dios que cambie su decisión de castigar severamente a Israel. La respuesta a esta intercesión es poderosa. En el versículo 14 se lee: «Entonces Jehová se apartó del mal que dijo que le haría a su pueblo». La oración intercesora de Moisés tuvo un impacto tan grande que Dios, en su misericordia, decidió no ejecutar el juicio que había planeado. Este caso nos enseña que la intercesión es una forma poderosa de oración que puede cambiar incluso los decretos divinos. Cuando oramos en intercesión, estamos no solo pidiendo por nosotros mismos, sino por otros, implorando la misericordia de Dios en sus vidas. La oración de un intercesor puede ser la diferencia entre la destrucción y la redención, como lo fue para Israel en este pasaje. Sexto caso, el poder de la oración ante la muerte. En 2 Reyes 20, encontramos una historia conmovedora que demuestra el poder de la oración incluso frente a la muerte. El profeta Isaías se presentó ante el rey Ezequías con un mensaje devastador: «Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás». Estas palabras eran una sentencia de muerte, y el rey debía prepararse para despedirse de su familia y resolver los asuntos de su hogar. Sin embargo, Ezequías no se resignó a su destino. En lugar de eso, se volvió a Dios en oración, derramando su corazón con lágrimas sinceras. Y la respuesta de Dios fue inmediata y sorprendente. En los versículos 5 y 6, el Señor le dijo: «He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré,
agregaré a tus días 15 años. Este relato muestra que, incluso cuando la muerte parece inminente, la oración tiene el poder de cambiar el curso de los eventos. Dios no solo escuchó la súplica de Ezequías, sino que también respondió con compasión, extendiendo su vida por 15 años más. Es un testimonio de que, en los momentos más oscuros, la oración puede traer esperanza y un nuevo amanecer, recordándonos que Dios tiene el control final sobre la vida y la muerte. Séptimo caso: el poder de la oración sobre la naturaleza. La oración tiene un poder asombroso, capaz de influir incluso en las fuerzas de la naturaleza cuando está alineada con el plan de Dios. En Éxodo 9:29, 33, vemos cómo Moisés, en medio de las plagas de Egipto, utiliza la oración para demostrar el poder de Dios sobre la tierra. Moisés le dice al faraón: «En cuanto yo salga de la ciudad, elevaré mis manos en oración al Señor, y cesarán los truenos, y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor». Y así fue. Tan pronto como Moisés salió y oró al Señor, los truenos cesaron, y la lluvia y el granizo se detuvieron. Este acto no solo mostró el control de Dios sobre la naturaleza, sino que también confirmó que la oración es un canal poderoso para manifestar su voluntad en la tierra. El Nuevo Testamento reafirma este poder en Santiago 5:17-18, donde se nos recuerda que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Aquí se destaca que la oración ferviente de un hombre de fe puede detener y luego restaurar la lluvia, afectando directamente el ciclo natural. Estos ejemplos muestran que la oración, cuando está en sintonía con el plan divino, tiene el poder de influir en la naturaleza misma. No es solo un acto espiritual, sino una herramienta poderosa que puede traer cambios tangibles y visibles en el mundo que nos rodea. Octavo caso: el poder de la oración para liberar a los prisioneros. La oración tiene la capacidad de romper cadenas, tanto espirituales como físicas, como lo vemos claramente en la historia de Pedro en Hechos 12. Mientras Pedro estaba en prisión, sus hermanos en la fe oraron fervientemente por su liberación. En respuesta a estas oraciones, los versículos 7 a 8 nos cuentan: «Y he aquí, un ángel del Señor estaba junto a él, y una luz brillaba en la celda. Tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciendo: «Levántate rápido». Se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo: «Ponte tu capa y sígueme». Este milagro de liberación demuestra cómo la oración intercesora puede literalmente abrir puertas y liberar a los cautivos. No fue por una estrategia humana, sino por el poder de Dios, desatado a través de la oración, que Pedro fue rescatado de la prisión. Este concepto también se reafirma en Filipenses 1:19, donde el apóstol Pablo reconoce el poder de la oración intercesora diciendo: «Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación». Aquí, Pablo expresa su confianza en que las oraciones de los demás, junto con la obra del Espíritu Santo, serán fundamentales para su liberación, no solo física, sino también espiritual. Estos casos nos muestran que la oración es una fuerza poderosa, capaz de liberar a los que están encarcelados, recordándonos que, cuando intercedemos con fe, Dios puede obrar milagros y traer libertad a los cautivos. Noveno caso: el poder de la oración para la revelación. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también puede abrirnos a profundas revelaciones divinas, como lo vemos en la historia de Daniel, en Daniel 2. Cuando el rey de Babilonia tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero no pudo recordar su contenido, exigió a sus consejeros que le revelaran tanto el sueño como su interpretación, bajo pena de muerte. Ninguno de ellos pudo cumplir con esta imposible tarea, excepto Daniel, quien con fe recurrió a la oración. En respuesta a su oración, el versículo 19 dice: «Entonces el secreto fue revelado a Daniel en una visión de la noche. Entonces Daniel bendijo al Dios del cielo.
A través de la oración, Daniel recibió la revelación del sueño del rey y su significado, salvando no solo su vida, sino también la de los demás consejeros. Este caso nos muestra que la oración es un medio poderoso para recibir revelaciones divinas. Cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles de resolver, la oración nos puede proporcionar la sabiduría y el conocimiento que necesitamos, revelando verdades ocultas y guiándonos en el camino correcto. Daniel fue testigo de cómo Dios responde a las oraciones sinceras, con revelaciones que trascienden el entendimiento humano. 10º caso: el poder de la oración para la sanidad. El poder de la oración para traer sanidad es un tema recurrente en la Biblia, y uno de los ejemplos más conmovedores lo encontramos en Números 12. En este pasaje, María, la hermana de Moisés, es afligida con lepra como consecuencia de su murmuración contra Moisés. Ante esta situación, Moisés, movido por la compasión y el amor fraternal, clama a Dios en oración. En el versículo 13 se lee: Moisés le gritó a Jehová diciendo: «Cúrala, Dios, te lo ruego». A pesar de que María tuvo que permanecer 7 días fuera del campamento, como parte del proceso de purificación, el hecho de que cuando regresó estaba sana muestra el poder de la oración de Moisés. Este relato nos enseña que la intercesión ferviente puede traer sanidad, incluso en casos de enfermedades graves y aparentemente incurables. Este principio se reafirma en el Nuevo Testamento, en Santiago 5:15 a 16, donde se dice: «La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz». Estos versículos subrayan la idea de que la oración no solo tiene el poder de sanar enfermedades físicas, sino también de restaurar la salud espiritual. La oración de un justo, hecha con fe, es una herramienta poderosa que puede traer sanidad integral, mostrando que Dios escucha y responde a las súplicas sinceras de su pueblo.